Ya habíamos visto la arteria, aquí tenemos, a poner, ahí está. Vamos a poner acá la arteria. Esta es la arteria axilar, que ya la hemos estudiado. Esta arteria axilar, que es una misma arteria, ¿no? Es la continuación de la arteria subclavia a nivel del borde lateral de la primera costilla y que llega hasta el borde inferior del músculo redondo mayor. Pasa por debajo del pectoral menor, generando tres partes o tres porciones, ¿no? Una primera parte, una segunda parte y una tercera parte. De esas partes salían ramas. De la primera parte, la arteria torácica superior, de la segunda parte, la toracoacromial y la arteria torácica lateral, que está aquí, ¿cierto? Y de la tercera porción, tercera parte, que salían las arterias circunflejas humeral anterior, que se anastomosa con la circunfleja humeral posterior, ¿no? Se va a anastomosar ahí y da la arteria subescapular que está por acá, la arteria subescapular que finalmente da la circunfleja de la escápula y la arteria tóraco-dorsal, ¿no? Esta circunfleja humeral posterior que va por el espacio cuadrangular, esta arteria circunfleja de la escápula que va por el espacio triangular, ¿no es cierto? Y eran las ramas de la arteria axilar. Y pasado el borde del músculo redondo mayor, este borde inferior, se formaba la arteria braquial, ¿no? También una arteria humeral, ¿sí? Que rápidamente se divide en una arteria profunda del brazo o también en una arteria braquial profunda que pasaba por esta hendidura humerotricipital o intervalo triangular y se continúa como arteria braquial y es la que va a dar irrigación a todo este grupo anterior del brazo. Ahí la tenemos, ¿no? A la arteria braquial, ¿sí? Esta arteria braquial, de ahí su ramita la arteria braquial profunda, ¿no? Y va a pasar por debajo de la aponeurosis bicipital para dividirse en la arteria radial y en la arteria ulnar. Y aquí las vemos. Y aquí las vemos en un esquema que nos muestra exclusivamente la arteria. Entonces acá vemos, aparte de la arteria axilar con las circunflejas humerales, y aquí vemos a la arteria braquial, ¿no? Y la braquial profunda, que va acompañada de un nervio, ¿no? ¿Se acuerdan que el nervio va acompañada del nervio radial, ¿no? Esa arteria va acompañada del nervio radial. Esa arteria braquial profunda baja y esta arteria braquial se divide en lo que es la arteria radial y en lo que es la arteria cubital o arteria ulnar. Esta arteria cubital va a dar origen a una arteria chiquitita acá, que se llama la arteria interósea común, que se va a dividir en una rama que va por encima de la membrana interósea, que se denomina interósea anterior, alcanzando al pronador cuadrado, y en una rama que pasa por este estrecho que deja la membrana interósea hacia la parte, hacia el compartimiento posterior, y que se va a denominar la arteria interósea posterior. A nivel del codo, estas arterias van a ser una serie de círculos anastomóticos, ¿de acuerdo? De círculos anastomóticos que hay que conocerlos. Entonces, vamos a explicar estos círculos anastomóticos, los vamos a explicar de la siguiente manera. Vamos a poner aquí, a ver, vamos a hacer algo así. Vamos a poner aquí
vamos a explicar estos círculos anastomóticos. A ver. Se fue. Ya está. Ahí está. Bien, vamos a explicar estos círculos anastomóticos. Creo que no puedo poner esto por acá. ¿Está? Deja poner, vamos a ver. Ok. Bien, vamos a hacerlo, vamos a reducir esta. Ya está. Vamos a reducir para poder explicar esto un poquito mejor. Bien. ¿Cómo es que se producen estos círculos anastópicos? Para esto vamos a dibujar aquí. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a ponerle un color así, un color huesito, para que los entienda, ¿no? Porque aprenderse a veces de memoria todo esto no es la mejor opción, ¿no? Entonces vamos a poner acá al capítulo, así vamos a hacer un pequeño esquema. Esto va a ser el capítulo, esto va a ser la tróclea, y por lo tanto, todo esto aquí sería el húmero, ¿no es cierto? Ya está. Y aquí tendríamos entonces, ahí tendríamos al radio, ¿cierto? Aquí vamos a poner así que se va hasta atrás al cúbito, ¿no? Muy bien. Más o menos esa es la idea, ¿no? Ya está. Muy bien. A ver, ¿qué tenemos? Acá está la membrana interósea. Aquí está la membrana interósea. Esa es la membrana interósea. Y vamos a tener lo siguiente. Miren. Vamos a tener dos arterias principales. Vamos a poner acá a la arteria, ¿no? Una arteria que está bajando por acá, ¿no es cierto? Que está bajando por acá adelante, ¿sí? Que va a ser la arteria braquial, ¿no es cierto? Y que acá a nivel del brazo, ¿no? Acá a nivel del brazo, antebrazo, a nivel de la fosa cubital, exactamente, se va a dividir en lo que es una arteria radial, que se va para abajo, ¿no? Una arteria radial para el lado radio, y se va a dividir en una arteria cubital, ¿cierto? Y ya hemos dicho que esta cubital da una ramita, ¿sí? Una ramita, que es la arteria interósea común, y que esta arteria interósea común va a tener, vamos a hacerla un poquito más larguita, ahí, va a tener una rama que se va a ir hacia atrás, que es la interósea posterior, y va a tener una rama que se va hacia adelante, que es la interósea anterior. ¿Ya está? Ahí tienen los nombres al lado para que puedan entender este esquema. Esta arteria braquial quedaba en el brazo, daba otra arteria importante, que era la arteria profunda del brazo o la braquial profunda. ¿Ya está? Listo. Ahí la dejamos. Muy bien. Entonces, ese es digamos, esa es la distribución de las arterias, ¿no? La arteria braquial, braquial profunda, radial, cubital, interósea común, interósea posterior, interósea anterior. Estas arterias, a nivel de todo este codo, van a empezar a hacer un círculo o un circuito anastomótico.
este circuito anastomótico va a estar representado por arterias que vienen desde arriba, que se van a denominar colaterales, y arterias que van de abajo hacia arriba, que se van a denominar recurrentes. ¿Estamos? Entonces, si nosotros ponemos acá un punto, digamos, de separación, las de acá arriba son colaterales, o sea, que van de abajo hacia arriba, y las de arriba hacia abajo, perdón, y las que van de abajo hacia arriba van a ser las recurrentes. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a tener? primero, yo voy a tener acá, vamos a ponerlas, ¿qué les parece de este colorcito? Aquí las vamos a poner, así. Entonces yo voy a tener una primera recurrente, ¿de acuerdo? Perdón, una primera colateral, que va a ser la colateral radial. Esto va a ser la colateral radial. ¿De dónde están haciendo la colateral radial? De la braquial profunda. ¿De acuerdo? De la braquial profunda. Y voy a tener una colateral cubital, porque está para el lado del cúbito. Pero voy a tener en realidad dos cubitales colaterales, ¿no? Una colateral cubital superior y una colateral cubital inferior, que nacen de la arteria braquial. Entonces, las colaterales cubitales, superior e inferior son dos, nacen de la braquial. La colateral radial nace de la braquial profunda. Y tienen que anastomosarse con las que vienen de abajo, que se llaman recurrentes, acuérdense. Estas se llaman colaterales, la que está para el lado del radio es radial, las que están para el lado del cúbito son cubitales, y tienen que haber recurrentes también, las que están para el lado del cúbito serán cubitales, y las que están para acá radiales, ¿no es cierto? Entonces, del radio, de la arteria radial, va a salir la recurrente radial que va a alcanzar a la colateral radial. ¿Estamos? Y del, del cúbito, de la arteria cubital, van a salir las colaterales, las recurrentes cubitales que van a alcanzar a las colaterales del mismo nombre. Entonces, sale una por ahí y sale otra por ahí. Y ya está. Y se armó, ¿de acuerdo? Y se armó el esquema, ¿no es cierto? De las colaterales. Todo entreverado de esta forma. Así de simple. Entonces, si le ponemos nombrecitos, le vamos a poner algo más. Si le queremos poner un poco de nombrecitos, vamos a decir que esto de acá arriba eran las colaterales. Y lo de abajo son las recu. Arriba colaterales, abajo recurrentes. Obviamente, este es el lado cubital y este es el lado radial, en referencia a los huesos, pues, ¿no es cierto? En referencia a los huesos. Entonces acá tenemos un lado cubital y acá tenemos un lado radial. Dos colaterales cubitales, si uno está arriba y otro está abajo, este es superior y este es inferior. Una sola colateral radial que viene de la braquial profunda y que son anastomosadas por las recurrentes del mismo lado. Recurrente radial de la arteria radial y recurrentes cubitales, ¿no? Solo que va a haber una anterior y otra posterior. La anterior va a anastomosar, va a interceptar a la colateral cubital inferior y la recurrente posterior va a, eh, a encontrarse con la colateral cubital. Y nos falta una arterita, que la ponemos por acá la vamos a poner, que la braquial profunda, que también la braquial profunda a veces, bueno, casi siempre,
va a dar una segunda, si es arriba, ¿qué será? Una colateral media, ¿no es cierto? Y acá una colateral media. ¿Ya? No es ni radial ni, ni cubital, está ahí al medio, es una colateral media, esta de acá. Y esta colateral media va a ser alcanzada por una recurrente que nace de acá, de la interósea posterior. La va a alcanzar y se denomina la arteria recurrente interósea o interósea recurrente. Esta de acá. Y ahí está simplificado el esquema este de la circulación colateral, que te suelen preguntar mucho, casi siempre están preguntando, ¿no? Que entiendas, entonces repásalo, revísalo, y este es el esquema como debes de entender esta circulación. Muy bien, Ramos, y vamos a ponerte acá, a ver, Ramos. Muy bien, y vamos a ponerte aquí los nervios, las arterias y las venas del brazo para que lo puedas ver con mayor detalle. Ya está. Y lo vamos a grabar para que quede para... Continuemos con los vasos y nervios de la región. Iniciaremos con el hombro hasta la parte proximal del antebrazo. Examinaremos primero las venas. Muchas venas superficiales que drenan la mano y el antebrazo se unen justo inferiores a la fosa del codo para dar lugar a dos grandes venas, la basílica y la cefálica. La vena cefálica permanece a nivel superficial en su ascenso al brazo por encima del bíceps braquial y asciende hasta llegar al surco delto pectoral formado por los músculos deltoides y pectoral mayor. La gran vena que cruza anterior al codo es la vena antebraquial. Cruza desde la cefálica hasta la vena basílica. Después la vena basílica asciende a la cara medial del brazo para drenar en la vena braquial, que hace parte de un par. Las dos venas braquiales se unen en su recorrido hacia la parte superior del brazo. Aquí se unen para convertirse en una vena braquial. El nombre de esta vena cambia al llegar al hueco axilar, donde se convierte en vena axilar. Para poder describirla en el hueco axilar, retiraremos el pectoral mayor. Aquí está la vena axilar, medial al nervio mediano y a la arteria axilar, y con el paquete vasculonervioso colocándose inferior al músculo pectoral menor. Ahora observemos la arteria y los nervios principales del brazo. Para simplificar la imagen, las venas que corren paralelas a las arterias han sido retiradas desde aquí. Esta es la arteria principal, la arteria axilar. Emerge por debajo del pectoral menor, rodeada de nervios muy importantes. Cuando llega al brazo, su nombre cambia. Desde aquí hacia abajo es la arteria braquial. Aquí, justo al lado del dorsal ancho, da origen a una gran rama, la arteria braquial profunda, que discurre hacia atrás profunda al tríceps. A su lado discurre el nervio radial, que veremos en un minuto. La arteria braquial se desplaza inferiormente en relación medial del brazo a lo largo del músculo bíceps braquial. El nervio mediano pasa por encima de la arteria. La arteria braquial discurre por debajo de la aponeurosis bicipital, que se retirará. A lo largo del tendón del bíceps braquial se bifurca en las dos arterias principales del antebrazo, radial y ulnar. La arteria radial permanece bastante superficial. Discurre inferiormente al antebrazo entre el pronador redondo y el braquio radial. La arteria ulnar tiene un curso más profundo. Penetra inferiormente a lo largo del tendón del braquial y discurre profunda al músculo pronador redondo. Esto es todo por ahora con respecto a las arterias. Continuaremos con su descripción en la próxima sección.